buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta conferencia de prensa. Recibimos al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la señora ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. En primer término, le damos la palabra al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Buenas tardes para todos. En la mañana de hoy le presentamos a los legisladores de la coalición las líneas generales del presupuesto nacional. Ellas obedecen a un plan que se fue desarrollando durante la campaña electoral, en las etapas sucesivas, que se redondeó en el compromiso por el país que suscribieron los partidos de la coalición. Un plan que se empezó a llevar adelante apenas empezó el gobierno, aún ante el surgimiento de la pandemia. Obviamente, ustedes lo han vivido con nosotros en esta mesa, en muchos lugares, que la atención principal fue y es la salud de los uruguayos. Sin perjuicio de ello, se siguió trabajando en el plan, un plan de reactivación económica que contó con decretos, que contó con leyes, un plan que tuvo a la ley de urgente consideración como un compromiso de campaña que se votó por la coalición e inclusive el Frente Amplio acompañó algunos de sus artículos, y ahora sigue con la ley de presupuesto. Una ley de presupuesto que está obviamente condicionada por los resultados de los gobiernos anteriores. Y queremos aclarar que esto no es una excusa. Nosotros no vamos a decir o no vamos a usar una excusa que podría ser válida, que no se van a poder cumplir con los planes por los números que recibimos. El presupuesto nacional habla de ingresos y de egresos. Y sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos. Y aquí, una vez más, un cumplimiento, un compromiso electoral. No vamos a aumentar los impuestos. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero, es un presupuesto de ahorro. De nuevo, vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se retrasó por el COVID, de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. Con lo cual, el ahorro complementar y la no suba de los impuestos también en este presupuesto nacional. El presupuesto nacional, que es parte de la economía del país. Hay toda una economía del país que no pasa por el presupuesto nacional. Muchas veces la generación de empleo, muchas veces las inversiones, lo que hace al comercio exterior es otro carril, en el cual por lo general los uruguayos son los que le ponen el hombro y muchas veces son los gobernantes los que ayudan en ese sentido. Un presupuesto que tiene como centro a las personas, la vida de los uruguayos, la vida de los habitantes del país. Y tranquilamente les podemos decir que aún con las restricciones, aún cumpliendo con el plan de ahorros, aún sin aumentar los ingresos, se puede cumplir con los compromisos. Es un presupuesto que va a tener una profunda vocación de sensibilidad social, que tiene la generación de empleo uno de sus pilares fundamentales, que tiene la recuperación de una educación de calidad para generar oportunidades, que tiene, como lo dijimos en campaña, una apuesta a que esos miles de uruguayos que viven en condiciones indignas
puedan tener una vivienda decente, y estoy hablando de los miles de uruguayos que viven en asentamiento. Un presupuesto que habla de la clase media, también en lo que hace a la obtención de su vivienda. Un presupuesto que fortalece a la salud en las patologías y enfermedades históricas y también en las que se están dando con más frecuencia en lo que significa la salud mental. Un presupuesto que va a hacer hincapié en las adicciones. Esos miles de uruguayos, por lo general jóvenes, que son adictos y no tienen un tratamiento por parte del Estado a su alcance. Un presupuesto que va a destinar recursos y va a obtener recursos de manera extraordinaria para la generación de infraestructura tan necesaria para nuestro país y realmente generar esa descentralización para la igualdad de oportunidades. Por eso es un presupuesto realista y optimista, las dos cosas. Como somos optimistas, el presupuesto realista nos genera eso. Estamos convencidos de que si generamos esos ahorros en los primeros tiempos, los números a los cuales se puede referir Azucena y Lito con mayor precisión, van a ser números que nos autoimponemos y que le debemos a los uruguayos, y estoy hablando básicamente del déficit y estoy hablando básicamente de la inflación, que van a tener una caída importante si cumplimos con nuestro programa, y al mismo tiempo esa parte del Uruguay que no va a ver su economía tocada porque nos tenemos que recuperar más ingresos. Es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto realista, es un presupuesto de acuerdo al plan. ¿Y por qué insisto en el concepto de plan? Porque hay un elemento en la vida de todos los uruguayos, y a veces se profundiza en la economía, que es la confianza. Cumplir lo pactado, cumplir lo comprometido. Y esa confianza es la que buscamos generar dentro de nuestras fronteras, para aquel que invierte unos pocos pesos o el gran inversor diga, vale la pena porque yo confío en el camino que me han trazado y están cumpliendo. Y también el concierto internacional, para que el Uruguay sea, como lo hemos dicho, receptor de habitantes y receptor de inversiones. Vamos a tener, dicho sea de paso, una política muy agresiva con respecto al comercio exterior. Estos días habrán escuchado voces de la Unión Europea respecto a la firma del tratado con el Mercosur. Nosotros obviamente vamos a hacer nuestro trabajo para que así sea, pero tampoco nos enamoramos de los tratados de libre comercio. Sí nos enamoramos de tratar de colocar nuestros productos sin aranceles. Será con tratado de libre comercio, será mediante cuotas, será mediante otras negociaciones, pero allí es que el Uruguay va a agrandar su comercio exterior. Concluyendo, una primera presentación de las líneas presupuestales. Aprovecho a agradecerle al equipo económico, al equipo de la OPP, a todos los ministerios que han detectado en sus oficinas, en su inciso, gastos donde se puede ahorrar. Ayer un canal de aire hacía una presentación acerca de algunos ahorros que se están haciendo en la administración pública. Eso es una muestra, una pequeña muestra de cómo de alguna manera lo que denunciamos en campaña del mal uso de los fondos públicos se estaba dando. Y por último, en los próximos días van a tener noticias de las auditorías que hemos comenzado, algunas ya con resultado y otras en trámite que tendrán sus resultados, y veremos las derivaciones dependiendo si hay irregularidades, desprolijidades, ilegalidades, cuál va a ser el rumbo que tome en los futuros días. Les agradezco y como siempre quedamos abiertos a preguntas. Les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan.
Buenas tardes para todos, Matías Garro de Radio Universal, por aquí. Les quería consultar si se tuvo en cuenta el pedido del senador Guido Marini Ríos de aumentar los salarios en las Fuerzas Armadas y relacionado con ello si se está contemplando realizar algún tipo de modificación en lo que se conoce comúnmente como la caja militar. Muchas gracias. Sobre el segundo punto, y me alegro me lo hayas preguntado porque gran parte también de este plan hace a la reforma de la seguridad social, que me alegro porque tendría que haberlo dicho al principio. Hay una comisión multipartidaria trabajando en ese sentido y va a tratar no solo del sistema general, sino que va a abordar a los subsistemas seguramente. Con respecto a la retribución de los funcionarios públicos que menos ganan, en este caso los soldados, es un compromiso asumido en el compromiso por el país. Y hoy no es el día para decir cifras y números, pero ante tu pregunta no la puedo esquivar y sí va a haber un aumento en ese sector. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay. Tiene que ver un poco con la cuestión del ahorro en la administración pública, donde seguramente la reducción de la plantilla de personal va a ser importante. Se ha hablado de la cantidad de más de vínculos con el Estado en estos últimos tiempos. Yo le quería consultar a este respecto, ¿qué monto de dinero supone la reducción de la plantilla pública? ¿Cuántos puestos de trabajo supondrían, se perderían en ese sentido con esa medida? ¿Y cuál va a ser el criterio para decidir quiénes serán los cesados? Además de consultarles si se ofrece alguna alternativa justamente para estos futuros desocupados. A ver, la reducción de la plantilla primariamente va por el no llenado de vacantes. O sea, no son futuros desocupados. Es gente que va a dejar de ingresar al Estado. No es que estaba en el Estado y de alguna manera se los sacó de la función pública. Por otro lado, estamos pensando con la Oficina Nacional de Servicio Civil algunos estímulos en lo que hace a la posibilidad de una excedencia. Cuando tengamos redondeado ese tema, con mucho gusto se lo vamos a decir. Las áreas sensibles no se van a tocar. O sea, en Uruguay no va a faltar una ambulancia. De hecho, van a haber más ambulancias. En Uruguay no va a faltar un docente. Ojalá que haya docente y más capacitado y con más herramientas. No se trata de afectar ninguna área sensible. Todos sabemos que en muchas oficinas del Estado hay personal, pero superabundante. Y allí va a estar el cuidado de los recursos. Nosotros tenemos una obligación moral que es cuidarle de los recursos a los uruguayos. Ese es nuestro desafío y se va a lograr sin erosionar o sin perjudicar la función pública. Y hemos llegado a esa conclusión que nos tranquiliza mucho, porque imagínense que un presidente de la República, que su equipo económico te aparece y dice, bueno, vamos a recortar, que es el término que están usando algunos, y además vamos a dejar de ser eficientes o de prestar buena salud o buena educación. Al revés, tenemos el deber de ser austeros y la confianza que con los recursos humanos y los recursos económicos a paz de la logística vamos a poder prestar igual o mejores servicios de lo que se venía prestando. Está perfecto. No quiero decir un número hoy, así como no comenté el número total, sí que va a superar los 900 millones de dólares. Cuando demos el número final se puede llegar a desagregar, entre otras cosas, por el tema de los contratos. Sí, buenas tardes, Pablo Fernández del diario El País. Consultarle por el presupuesto para la educación, que ha sido una de las prioridades fijadas, y a nivel global algunos legisladores y algunos integrantes del gobierno también han comentado la posibilidad de que por la incertidumbre mundial, la inestabilidad local, la posibilidad de que el presupuesto sea revisado en el 2021 con la rendición de cuentas, si eso efectivamente se va a hacer así, y en el caso de hacerlo, ¿cómo pretenden llevarlo adelante? Hoy temprano, cuando me tocó dirigirme a los legisladores, dije, mire, yo me pongo en el lugar de ustedes. Yo fui diputado 15 años por el departamento de Canelones y 5 años senador. Sobre todo en mi época de diputado, yo iba con mi carpetita de lo que necesitaba mi departamento. Esa es la batalla que yo estaba obligado a dar por los ciudadanos.
y al mismo tiempo esta coalición que tiene distintos partidos políticos. Y además ministros de distintos partidos políticos en las distintas carteras. Llegar a amalgamar todo eso no es un ejercicio fácil, pero es posible. Estoy convencido de que el ánimo que reinaba hoy es ese. Uno tiene que hacer un presupuesto quinquenal, que es el que vamos a hacer. Si las proyecciones se cumplen, podemos tomar las rendiciones de cuentas para generar determinadas variaciones. Estamos abiertos a eso, porque el mundo es muy dinámico. Es más, estamos haciendo un presupuesto, una ley presupuestaria en medio de una pandemia. La incertidumbre, si es mayor en el mundo normal con la vertiginosidad que anda, imagínense con el agregado de una pandemia. Pero el presupuesto es quinquenal. Las rendiciones de cuentas, ojalá que nos permitan generar determinados estímulos, donde hoy quizá que no se puede hacer con tanta profundidad. La parte, perdón. Claro, el presupuesto de educación, por eso esta conversación, disculpen, no ha pasado aún. Hay una propuesta del gobierno, pero sobre todo la propuesta de la ANEP, que ustedes saben la autonomía que maneja, y por eso es uno de los elementos, uno de los sectores que termina cerrando de alguna manera. Hoy les puedo decir que hay consonancia, obviamente, entre las autoridades de la ANEP y el Ministerio de Economía y OPP. Buenas tardes a todos, Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Como decía, presidente, el presupuesto es quinquenal, pero se arma en medio de una pandemia, en medio también de reclamos que siguen insistiendo, por ejemplo, una renta básica, varios estudios internacionales que hablan de hasta 250.000 personas en clase media vulnerable que pueden caer en la pobreza. Vivienda y educación fueron marcadas como las prioridades. ¿Qué se va a hacer con estos números, con ese presupuesto, tanto para asistencias directas en MIDES, como también, usted decía, incentivar la reactivación económica con ese foco? Gracias. Primero con lo último, reactivación del empleo. No hay nada más digno para un ser humano que trabajar y llevar el dinero y el alimento para su casa. No hay nada más digno. Y cada vez que de alguna manera un trabajador sale del seguro de desempleo y lo retoma, para nosotros es una alegría. ¿Cómo va a terminar? Bueno, estamos viendo algún comportamiento. Y como lo ha dicho la ministra de Economía, y yo lo repito, nosotros no hemos agotado los gastos que podemos llegar a hacer debido a la crisis. No hemos ahorrado, hemos asistido. Y si eso se trata de una asistencia directa, lo va a seguir siendo. Estábamos recién viendo unos números que veo que los tiene la ministra de Economía en la primera hoja, como si supiera que iban a preguntar sobre ese tema. Asciende o va a ascender los gastos a 768 millones de dólares. Esa es la estimación que tenemos en virtud de la pandemia. Y si se tiene que gastar más, se va a gastar más. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás González de BTV Noticias, y la pregunta iba justamente a eso. Quería hablar un poco sobre las proyecciones en número en cuanto a los próximos años. Algo se supo hoy en cuanto a lo que dijeron los legisladores en base a la reunión que mantuvieron. Se prevé que la inflación siga creciendo, el déficit fiscal también. ¿Cuáles son los números que se proyectan y cómo son las perspectivas para el próximo año? Porque el ahorro previsto, según lo que manifestaron hoy al mediodía, de 900 millones de dólares empieza en 2021. ¿Cómo se hace justamente la cuenta y cuáles son las expectativas que se tiene para poder comenzar a ahorrar esa plata? Gracias. El déficit va a crecer ahora. De hecho ya está creciendo y veremos a dónde termina. 6,3, 6,5 es la estimación que nosotros tenemos. Y acá es donde me pidió Azucena que no entre, pero un poquito voy a entrar. El año que viene va a haber una baja importante del déficit, según las proyecciones nuestras. Y así sucesivamente hasta el fin del gobierno, que lo tenemos situado en el 2,5. Me están corrigiendo, que los números fiscales los puedo decirlos tú.
Muy buenas tardes. El comentario del señor presidente de no compartir los números en detalle se refería a los números inflacionarios, porque en el día de mañana hay una discusión en el ámbito del Comité Macroeconómico, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas. En ese comité se van a discutir cuál es la trayectoria de inflación para los próximos años. De cualquier manera, el equipo económico viene trabajando el tema de cuál es la evolución de los precios para adelante, y lo que hoy bien claro podemos afirmar, como decía el señor presidente, es que el escenario base para nosotros es de una inflación cayendo a lo largo de este periodo. El presidente del Banco Central ha sido bien claro en decir la inflación tiene que ir a niveles regionales e internacionales. Lo graficó muy claramente al decir tenemos que dejar de jugar en la cancha chica, tenemos que pasar a la cancha grande. Y eso es el escenario en términos de inflación que estamos suponiendo. En materia de actividad, la caída para este año la esperamos en el entorno de 3,5%. Que es la cifra que básicamente veníamos manejando, y el otro supuesto grande que hemos realizado es en materia de mercado laboral. Y ahí lo importante, y como decía el presidente, el foco de nuestra política económica está en el aumento del empleo. Por lo tanto, nuestro escenario base es de recuperación de empleo. Con estos escenarios de actividad, de precios y de empleo, terminamos con un deterioro este año del déficit fiscal producto de la pandemia. Este año terminaríamos con 6,5% de déficit fiscal, y luego, en la medida que se implementa, como dice el señor presidente, el plan de ahorro que teníamos pensado para el 20 se traslada al 21, esa mejor gestión nos permite llegar a un resultado estimado de 4,1% del producto. Hay una mejora significativa en el resultado fiscal a partir del 21. El plan de mejora fiscal empieza a implementarse a partir del 21, ya que fue postergado por la situación de pandemia. En el 2020, como dijo el señor presidente, no hemos escatimado ni vamos a escatimar ningún recurso para atender la pandemia. La cifra de los 768 millones de dólares que mencionaba el presidente se refieren a los gastos estimados en el Fondo Coronavirus. Esto es una proyección para todo el año 2020. Proyección que en buena parte tiene su impacto fiscalmente, y por eso es que el 2020 termina con un déficit, o estimamos que el déficit termina en 6,5% del producto. A partir del 21 se implementa entonces la mejora fiscal, estimamos un déficit de 4,1, y luego el déficit va gradualmente mejorando en este escenario de más actividad económica, un gasto que básicamente se mantiene constante, pero el producto aumenta hasta llegar en el 2024 a 2,5% del producto. Las autoridades reciben las dos últimas preguntas. José María Caraballo de TV Ciudad. En julio, y pregunta que tiene que ver con números también, la CEPAL emitió un informe donde asegura que nuestro país es uno de los países que menos esfuerzos se ha realizado para evitar el crecimiento de la pobreza extrema, y también algunas cuestiones vinculadas al coronavirus. En ese marco, quiero aprovechar para preguntarle, usted, presidente, dijo que la CEPAL se equivoca. ¿Por qué entiende que el organismo se equivoca? Y aprovecho para preguntar también por la marcha del Fondo Coronavirus. ¿Cuánto se ha recaudado y cómo se ha distribuido? Y si me permite una yapa también, usted habló de auditorías. La yapa va. No se van a enojar, no creo. Habló de auditorías. No, que pedir permiso. Usted lo dijo. A propósito de ese tema, ¿en qué áreas? ¿Qué nos puede adelantar a propósito de estas auditorías? Sobre lo último, en los próximos días van a tener novedades. Sobre el informe de la CEPAL, los números que nosotros tenemos, que es el cuadrito que había traído la ministra de Economía, nuestra proyección son 768 millones de dólares, lo que hace a un 1,6 más o menos del producto, cuando se dice que es el 0,7.
Hay medidas tomadas por el MIDE, 116, seguro de paro, el gasto son 396, reasignación de aporte 157, seguro de enfermedad 49, licencia de construcción 10, compra de insumos 40, todo eso suma 768, sin contar el SIGA, el Fondo de Garantía, que asciende a una posibilidad de crédito de 2.500 millones de dólares. La intención nuestra no es discutir con un organismo internacional, no nos parece lógico, simplemente que estos son los números que nosotros tenemos. Por lo que leí en el informe, se habla de una cifra de 400 millones de dólares a ese momento, que es lo que se tenía gastado, lo que se proyectaba gastar. Esta es la proyección nuestra. Pero insisto, me parece que discutir cifras, no sé, estas son las nuestras y son una parte, son las del gobierno, son verídicas, son tangibles para todo el año 2020. Sí, más allá de, obviamente que, como dijo el presidente, no es para discutir. Hay que medir las cosas en general por su resultado. Los recursos involucrados importan en la medida que los resultados sean buenos, sean consistentes. Y el resultado de Uruguay, en estos términos, cuando uno mira la caída del nivel de actividad, está entre la tercera y la cuarta parte de las caídas de nivel de actividad de otros países. Por lo tanto, si uno tiene una caída del nivel de ingresos de la tercera parte o la cuarta parte de otros países, necesariamente parece lógico que debe destinar menos dinero, ¿sí?, a determinadas circunstancias. Si a usted le cae el ingreso 12%, bueno, la asistencia que tiene que tener el sector público, en este caso, para sostener una situación es una, si a usted le cae 3,5, es otra menor. Entonces, los resultados son los que terminan marcando la situación, y hasta ahora los resultados, afortunadamente, del Uruguay han sido mejores que los de la región y que, en general, de buena parte del mundo. Hay pocos países en el mundo con resultados mejores que Uruguay o parecidos a los nuestros hasta el momento. Es lo que tenemos que preservar. Un agregado, esto no es casual, los resultados no son casuales. Ustedes lo vivieron acá, cuando se optó por no ir a una cuarentena obligatoria y al decir de la ministra de Economía no pagar los motores de la economía, eso hace, entre otras cosas, que no caiga tanto la actividad. Entonces, las medidas que se tomaron a tiempo y el tipo de medida hace que tengamos registros como lo que comentaba el director de la OPP. Sí, estamos en un tire afloje con Azucena. La asignación de recursos tiene un proceso un poco engorroso debido a la transparencia. Ellos pasan por varias oficinas, no los voy a aburrir con esta explicación. En ese sentido, el subsecretario Alejandro Astorza, que está ahí, es el que está encargado de este proceso. Cuando tengamos el número redondo de ingresos y egresos, que seguramente no va a ser el final porque seguimos en emergencia sanitaria, se lo vamos a presentar claramente para que ustedes lo informe a la opinión pública, y nosotros lo vamos a colgar en la web de Presidencia. Por ley, la ley del Fondo Coronavirus, hay un artículo por el cual se realiza una rendición de cuentas una vez que se termina la emergencia sanitaria. En ese periodo se va a presentar el detalle de todos los números. Básicamente lo que tenemos hasta ahora es la mitad de lo que el presidente anunció como estimado para todo el año, que son los 768 millones de dólares. Por otra parte, desde el punto de vista del registro fiscal, o sea, cuánto impacta en el déficit fiscal los gastos por COVID, todos los meses, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas publica el detalle de los gastos fiscales, está el detalle de lo que corresponde al COVID. Y básicamente también hasta el mes de junio, el acumulado son unos 250 millones de dólares. Digo básicamente porque estrictamente el fondo coronavirus, no todo el fondo coronavirus va a impactar en el déficit fiscal, porque hay algunos ingresos que son extraordinarios, pero digo que de esa manera también se puede ir haciendo un seguimiento mes a mes de cómo va evolucionando los gastos relacionados con la pandemia. Por aquí Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Quería preguntar por unos compromisos
de campaña y cómo se pueden reflejar en el presupuesto. Me voy a uno de 2014, que es el 1% del PBI para ciencia y tecnología, algo que ha estado en boga y en la discusión en los últimos tiempos. Preguntar si va a haber una remuneración especial para los docentes que trabajen en centros de contexto crítico, que eso también se manejó en campaña electoral, y si en los liceos modelo que están contemplados en el compromiso de la coalición se van a reflejar en el presupuesto en cuanto a obras a concretar en este periodo. No me quiero sacar el lazo con la pezuña, pero sobre las últimas dos preguntas, sobre todo la última, en el presupuesto de la educación, ahí van a tener la respuesta. Es lo que nos mueve, lo que nos inspira y es un compromiso a seguir. Con respecto a los docentes, tenemos un compromiso de fortalecer la formación docente y la profesión docente, y uno de los elementos es lo que tú mencionabas acerca del lugar donde le toca prestar su tarea docente. Y la primera parte era... Sí, yo podría contestar que después del 2014 fue otro que se tocó acá, después que firmó eso, pero no voy a contestar eso. Lo que sí voy a contestar que en el 2019 no se firmó ningún compromiso. Entre otras cosas, no firmé el compromiso, primero porque no se me pidió, y no lo hubiera firmado porque como se nos pidió un compromiso a los que éramos candidatos a presidente y se firmó ese compromiso y no se cumplió, a mí me parece que firmar algo que se acepta que no es cumplido no corresponde. ¿Me explico? O sea, quien lo firmaba en el 2014 ganó un partido político, un presidente de la República y no cumplió con ese compromiso. A mí no se me exigió ahora firmarlo. Si lo hubiera firmado, lo cumplo. Sobre el contenido de la pregunta, no se va a recortar el gasto en investigación y algunos programas se van a fortalecer. Muy bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa agradeciéndole al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al director de la OPP, Isaac Alfi.